Dijo eso. El verso dice así: sabemos, dice la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la contesta. Eso que dice, no, dice, Él nos oye. Una cosa que Él nos oye y otra cosa que la responde. Porque a veces la gente pide capricho, a veces la gente pide deleite, a veces la gente pide antojito. Y en el reino de los cielos no hay deleite, no hay placer ni antojito. Dios contesta las cosas que Él entiende que son de suma importancia, lo relevante para nosotros, lo que realmente necesitamos. Libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, dice Pablo: nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Como dice así, el Señor nos dará todo lo que pidamos, lo que nos hace falta. Ahora mismo yo lo que necesito es terminar de equipar la iglesia, aunque lo que yo necesito en realidad para mí se quede para una segunda etapa, porque Dios está primero. Y eso es lo que yo voy a pedirle a Dios, y eso es lo que Dios me va a dar. Yo no puedo estarle pidiendo a Dios: Dios, dame una jipeta. Hay gente así. Hay gente que en un evangelio de burbuja, que tú puedes pedirle a Dios lo que quieras. Mira, arrebátalo. Tome esa llave, varón, de la jipeta. Varón, pero usted lo que gana 100,000 pesos. Dios le da una jipeta a usted y usted le va a tener que vender o la van a dañar, porque usted no produce para ni siquiera echarle combustible. Entonces seamos sinceros. Dios, dame un trabajo de azafata. Pero usted no estudió, varona. Usted llegó fue a una pena, a un bachiller. Entonces las azafatas tienen que estudiar eso, tienen que prepararse en esa área. Entonces Dios va a darte un empleo conforme a tu preparación. Y así sucesivamente. Todo lo que Dios nos da es lo que necesitamos. No podemos pensar que estamos en una novela. Hay gente que se mete en la pantalla del televisor viendo novelas y ellos creen que son el protagonista o la protagonista. Sí, mi hermano. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra. Lo que yo necesito es que Dios me dé estabilidad económica. Usted necesita estabilidad económica, que no le falte el sustento diario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, no el pan de cada mes. Acá hay gente que le pide más de un año, pero con vago, de cómo trabaja ese año, no, el pan nuestro de cada día. O sea que cada día tenemos que ir de rodillas ante la presencia para que el Señor nos dé de mañana también. Ven, entonces así, como pedimos a Dios, le pedimos a Dios, sabemos que Él nos oye, pero eso no significa que Él nos va a responder todo lo que pidamos. Nos oye porque es nuestro amigo, nos oye porque Dios es un Dios real, eso es lo que está diciendo Juan, y Él está al lado nuestro. Verso 15. Sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso viene sobre el versículo 14, lo mismo. Tenemos las peticiones. Ahora, usted puede tener una fe, porque gente me ha dicho a mí: veo que te montas en una jipeta, varón, te da un vehículo, Dios. Yo no digo que no, porque Dios pudo habérselo revelado. Y si a Dios le place dar una jipeta, hermano, eso es Dios que sabe. Y hay muchos testimonios de gente que Dios le ha dado terreno, jipeta. Hay gente que Dios lo pone en gracia, hermano, que de la nada Dios te manda a patrullar a un sitio y de repente tú estás en un sector y hay padres hermanos que tienen dinero y uno vende un terreno en 20 millones y le lleva una ofrenda de pastor de 2 millones y 5 millones de diezmos. Ya ahí otro tiene una jipeta segura, tiene una casa y viene y viene otro. Así funciona Dios. Pero eso es cuando nosotros sembramos espiritualmente. Sembramos espiritualmente. ¿Cómo? Siéndole fiel a Dios. Y creyendo que Dios es todo poderoso. Y el versículo dice, escuche esto, que aquí sí hay que prestar atención. Dice: si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿A quién? Al hermano que cometió pecado que no sea de muerte. Dice:
hay pecados que son de muerte, por lo cual yo no digo que se pide. Entonces aquí, este versículo ha traído mucha controversia, incluso entre los grandes teólogos. Pero como ya le explicaba en la introducción, el movimiento que se había levantado había permitido una frialdad dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, donde muchos dudaban de su salvación. Y otros, y cuando nosotros leemos el capítulo 4, vamos a ver que Juan está hablando acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos cristos y acerca de las falsas enseñanzas. Entonces esto dio lugar a que muchos hermanos se apartaran de la fe verdadera y cayeran en la doctrina de los gnósticos. Los gnósticos era un movimiento en el cual ellos pensaban que el evangelio o la revelación de Dios solamente estaba apta para ciertos individuos de ciertos estatus. De hecho, los gnósticos no eran pobres ni eran gente del vulgo, eran gente preparada en mucha ciencia, muchas maestrías, y eran gente con mucha adquisición económica. Y ellos decían que la revelación de Dios no podría venir si no era por un conocimiento sobrenatural a ciertos individuos. De hecho, la palabra gnóstico significa conocimiento, donde ellos expresaban que no todos estaban aptos para recibir este tipo de conocimiento. El apóstol Juan los confronta y muchos de ellos se habían ido a esa religión. Ahora bien, pero pongamos atención aquí. Pecados de muerte. Miren que hace diferencia entre hay un pecado que no es de muerte y hay otro que sí es de muerte. Cuando la Biblia utiliza el término muerte para referirse a los cristianos, no se está refiriendo a la perdición del alma. Quiero que quede claro en eso siempre. Cuando la Biblia, cuando un hermano, cuando un apóstol está escribiendo una carta o un libro o en un pasaje habla de muerte, refiriéndose a los que ya han conocido a Dios, no se refiere a la muerte espiritual que conlleva condenación eterna. Se está refiriendo a la muerte física, en la cual Dios corta la estadía de la gente, de sus siervos, por dos razones. La gente dice, no, Dios lo corta para que no se pierda. No, Él no se va a perder como quiera, porque Él es hijo. Pero esa persona se va a convertir en un escándalo para el mismo evangelio. Número uno. Número dos, mal testimonio. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que hace es que ese individuo se lo llevan del tiempo. Entonces, este tipo de personas que cometió pecado aquí de muerte se refiere a aquellos que han dudado de la salvación y se han ido en pos de otras religiones. Por varias razones, a veces por la persecución, a veces también la gente hace eso siendo salvo. Por eso es que la gente no puede acusar, hermano que acusa a otro, mira ese, después de haber conocido la verdad, miren cuál verdad. Si nosotros no tenemos un buen maestro, una persona que sepa explicar bien la palabra de Dios, hay gente que crece consigo y no es tan claro, Es más, hay gente que se ha ido del mundo porque han cometido una falta. Y como la gente enseña que la salvación se pierde, dice, yo estoy perdido, ¿qué hago yo aquí? Y la conciencia no lo deja tranquilo. Ahora, cuando usted le dice a la gente, no, mi hijo, ven, vete al altar, pídele perdón a Dios, vamos a orar por ti, y no lo vuelva a hacer. Es restaurante. Pero ya le metieron en la mente que está perdido porque pecó. Entonces, entendamos esto, hermanos. Si la salvación, si los hijos de Dios se pierden, no son hijos de Dios. Número uno. Número dos. Si la salvación se pierde porque usted falló, el Señor está hablando mentira porque Él promete vida eterna. Pero si usted perdió la salvación porque le falló, fue vida temporal lo que le dio. Y Dios no es injusto. Dios es todopoderoso. Estoy hablando con los que son hijos. El que es hijo no se pierde. Falló. Pero eso no significa que se descarrió o que fue un apóstata. Aún en este individuo que falló no hay pecado de muerte. Porque el pecado de muerte consiste aquí, número uno, porque él se fue a otra religión. Y allá es probable que él empiece a desviar
lo que aprendió aquí en la verdadera doctrina. Entonces Dios lo que hace, que lo corta. Número 2, en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 29, el apóstol Pablo está hablando acerca de la cena del Señor. Y dice que había muchos que estaban tomando la cena del Señor indignamente, no tomando en cuenta lo que simbolizaba la cena del Señor, que era anunciar la muerte de Cristo cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor. Y dice en el versículo 29 y 30, por lo cual, número 1, hay muchos de ustedes que están débiles. ¿Qué significa débiles? En la fe, fruto de un pecado, fruto de hacer algo sin el conocimiento para agradar a Dios, fruto de hacer algo para agradarse a sí mismo a la carne y no agradar a Dios. Número 1, débil, vaya agarrando. Débil es aquel que ya no tiene deseo de ir a la iglesia, no tiene deseo de orar y esto, porque hay algo que no lo está dejando. Cuando la gente falla, cuando el cristiano falla a Dios y no se arrepiente, el enemigo lo ataca. Y como nuestra protección viene de lo alto, si tú estás en pecado, Dios no puede hacer nada hasta que no te arrepientas, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y Dios no va a permitir que si tú estás mal, Él va a venir con todo el hierro. No, vete de ahí. No, el diablo es el acusador, pero tú le estás dando un derecho legal para que te zarandee. Número 2, dice Pablo. Número 1, dije, hay muchos débiles en ustedes. Otros están enfermos. ¿Qué significa enfermo? Y están postrados en cama. Están a punto de irse al cielo. Porque cuando tú estás débil, te puede Dios restaurar, te arrepientes, te levanta. Cuando hiciste la falta, te arrepentiste, sigue de nuevo, ya Dios te restauró. Pero si tú no haces caso y sigues con ese pecado tapado, va a venir entonces la enfermedad, que ya es la antesala de la muerte. Y por último, dice Pablo, y otros ya duermen. El que duerme es el que ya murió. Ojo, vuelvo y digo, no es que se fue al infierno. El Señor paga. Si Dios le iba a dar 80 años de vida, lo dejó en 60 o 50, se lo lleva joven. Porque Dios no va a permitir que sus hijos se pierdan, pero se lo llevan antes de tiempo, para que no se convierta en un escándalo, un estorbo para levantar.